Saludo nuevamente, otra vez por acá, por estos lares, tratando de continuar con un tema que para los efectos fue un tema inconcluso. Estuve explicando en una transmisión pasada, hace unos días, ¿no?, sobre el asunto de este joven Bad Bunny en Puerto Rico. Algunas personas se molestaron. Bueno, en su comentario exponen que él pues está haciendo lo que no se hacía desde hacía muchos años en Puerto Rico, que lo que trata es de levantar nuevamente la cultura del país, etcétera, etcétera. Bueno, yo pues puse desde un principio en este particular de traer estos temas que a mí en realidad no me agradan mucho, pero como un tema particular lo quise traer y exponerlo de una manera en vivo. Y traje el tema de Puerto Rico con el auge que trajo Bad Bunny, el Conejo Malo, con este nuevo disco y este cortometraje, un video que hizo, en donde tiene a una figura central de Puerto Rico, un hombre que es muy respetado en Puerto Rico y que todos no solo respetamos, sino que reconocemos. Jacobo Morales es un hombre independentista de la A a la Z, hasta los tuétanos, y lo conocemos y todos los boricuas lo sabemos. Y él pues lo trajo de vuelta a la pantalla, un hombre que ya es un anciano y que tiene una carrera en Puerto Rico, en el cine, ¿no?, en la pantalla chica y en la pantalla grande, admirable y respetable por nosotros los puertorriqueños. Ahora bien, el dolor de muchas personas cuando yo pues comencé a traer todo este tema de Bad Bunny es que yo pues trato de exponerlo en el contexto de que él estaba en una caída, o sea, estaba en una caída ya a punto de ser, ¿sabes?, reventarse, ¿no?, como artista. Su carrera pues iba en picada. Él pues desde hace unos meses, unido a este joven que le dicen René, sí, supuesto Calle 13, pues estuvieron también apoyando el candidato en Puerto Rico del Partido Independentista Puertorriqueño. Un hombre que hay fotos, evidencia retratado con el dictador Maduro en Venezuela, sentado en mesa, compartiendo lo más feliz con él. Y este hombre pues lo estuvieron apoyando René y Bad Bunny. Bad Bunny estuvo apoyándolo de una manera más cohibido, pero que dejándose ver en Puerto Rico. Luego pues ahora pues comenzó de lleno y trae en este tiempo de Navidad, ya diciembre, donde el sentimiento patrio sale más a flor de piel en el puertorriqueño, todo este tema de la independencia, y trae un video donde está exponiendo en su video que no quiere que a Puerto Rico le suceda lo mismo que le sucedió a Hawái. En esto pues también está él exponiendo que Puerto Rico pues está siendo invadido sistemáticamente por los gringos, que los gringos están desplazando al puertorriqueño. Eso es su punto y eso es su opinión, que todos los que se están yendo de la isla se están yendo porque de los Estados Unidos los gringos están comprando los terrenos en Puerto Rico, prohibiendo el acceso a las playas, construyendo hoteles, quitándole las casas al pobre en Puerto Rico, al campesino, y los está desplazando en ese contexto. Todo esto pues es algo que se está colocando muy bien. La retórica se está planteando de una manera que muchas personas que solamente se dejan llevar por aquello que es la emoción, la moda del reggaetón, jóvenes que no entienden, pues se dejan llevar y lo apoyan y dicen, sí, eso es verdad, ahora pues yo no puedo ir a la playa de los Jobos a surfear, yo no puedo surfear allá en La Perla, y comienzan por ahí con todo esto sin en realidad indagar, sin en realidad buscar
todo lo que está sucediendo, registrar todo lo que está sucediendo, indagando desde el fondo en la isla. No superficial porque aquel dijo y yo pues voy a ir montarme en la ola y voy sí porque este es mi ídolo y yo lo voy a seguir, eso es verdad. Todo esto está trayendo una catarata, una avalancha de opiniones y muchos están apoyándolo y lo están viendo como el gran héroe puertorriqueño. Yo pues como puertorriqueño, yo digo que en el contexto de la música, pues ha llegado a donde muy pocos hispanos han podido llegar. Él se ha convertido en un ícono, una persona que realmente ha escalado de una manera sorprendente, porque honestamente él no es una persona que canta, y no es porque lo digo yo, es porque todos tenemos oído, no solamente yo tengo oído, todos tienen oído y saben que él no canta, pero él continúa y está teniendo éxito y eso es indiscutible. Ahora bien, cuando tratamos el tema de Puerto Rico y lo que él ha estado haciendo en Puerto Rico, que muchos lo ven como que está apoyando el pueblo de Puerto Rico, que él es independentista y que no quiere que le pase a Puerto Rico lo que según él le pasó a Hawái, y comienza a hacer estas comparaciones, envuelve a un grupo de personas a que se vean inmersos en toda esta temática. Personas que no entienden ni el ABC de lo que en realidad pasa en Puerto Rico, de lo que sucede en Puerto Rico con estos tres partidos puertorriqueños que en realidad han sido un fracaso, los tres, el PNP, el Partido Popular y el PI, sobre todo el PI, que es el Partido Independentista. El Partido Independentista en Puerto Rico lo único que ha servido es para criticar. Las veces que se le ha dado la oportunidad de llegar a la Cámara o al Senado en Puerto Rico, sus miembros, estos partidarios, personas destacadas que después corren, incluso como Raymond Dalmau, que fue el candidato ahora en estas elecciones del 2024, lo único que han hecho es lucrarse. No han hecho nada por Puerto Rico. Honestamente no han presentado un proyecto viable, no han hecho absolutamente nada. Y ahora pues están dándole un auge a todo esto con la canción, el proyecto artístico de Bad Bunny, y tratan de revivir un muerto, que es el Partido Independentista en Puerto Rico. A mis espaldas, ahí pueden ver a Fidel Castro, esa es una carátula. ¿Ven la carátula? Eso es de este libro. Yo pues soy escritor y como escritor me gusta leer, como todos los que escriben, pues leemos muchísimo, nos gusta leer, esa es nuestra pasión. Y este es el libro de Fidel Castro, una biografía a dos voces, Ignacio Ramonet, un francés, uno de los hombres más respetados del planeta, no solo de Francia, del planeta, como escritor, periodista, catedrático, etc. Usted busca todo lo que está relacionado a las letras y va a encontrar a este hombre metido en eso, en todos los círculos, porque es un erudito, un hombre sabio, una persona muy, muy, muy sabia. Simonet estuvo varios años en Cuba y ahí en Cuba tuvo que quedarse en la casa de Fidel Castro para poder hacer este libro, esta biografía a dos voces de Fidel Castro. Vivió en la casa de él, estuvo varios años y ahí estuvo escribiendo todo. En este libro usted puede ver desde el principio, desde que Cuba era libre, toda la historia. Fidel Castro lo mantuvo a él unos años en la casa haciendo la biografía a dos voces. Entonces, sin embargo, cuando usted lee este libro, usted se da cuenta que Simonet, este hombre, Ignacio, hizo un montón de, aparte de lo que se conocen como paréntesis literarios, para que el hombre que lee, que entiende de literatura, se dé cuenta que él ahí lo que está enviando es un mensaje. Él envía un mensaje. Él está explicando en este libro todas las barbaridades que hizo Fidel Castro. Desde el Che Guevara, la traición al Che Guevara. Y ahí está todo escrito, en este libro está todo registrado. Como Fidel fue huyendo y llegó también a México, se encontró con Raúl Castro, conoció al Che Guevara, etc. Luego lo que pasó después cuando las reuniones en Nueva York,
que no fue Fidel Castro y delegó al Che Guevara para que asistiera a estas reuniones, y luego cuando regresa el Che Guevara, él no estuvo muy contento y por ahí comienza a fraguar la traición contra su mismo aliado, que fue el que realmente llevó a Cuba a la independencia, el Che Guevara. Son libros que se tienen que leer y se tienen que entender. No se puede leer como se lee un paquín, como dicen en Puerto Rico, un paquín de Memín o de Condorito. Se tienen que leer con la mente abierta y tratar de entender el mensaje del escritor. El partido puertorriqueño, el PIB, es un partido que surge luego de la caída de Albizu Campos. Albizu Campos es el tercero del siglo XX. Pasaron tres, se puede decir, etapas de independencia en Puerto Rico en el siglo XX, y se tiene que empezar a contar desde Agua Ivana, ¿sí? Agua Ivana, indio, desde Agua Ivana, la libertad de los esclavos, independencia. Ahí comienza lo que se conoce como la independencia en Puerto Rico, desde Agua Ivana. Luego llega como tercero Albizu Campos. Albizu Campos fue un hombre que no solamente estudió en Harvard en los Estados Unidos, estudió en otras prestigiosas universidades de los Estados Unidos. Fue un hombre proamericano hasta los tuétanos. Tanto así que llegó a estudiar en estas prestigiosas universidades siendo hijo de una esclava africana en Puerto Rico, un hombre negro. Y llegó a escalar, un hombre intelectual, y llegó a estas prestigiosas universidades. Luego se enrola en todo esto del Army, el militar, entra a las fuerzas militares de los Estados Unidos. A partir de ese momento, él empezó a cambiar el discrimen. Para allá, para el 1800 tanto, el discrimen no solamente con los negros puertorriqueños, descendientes de africanos, era patente, sino también de los afroamericanos en los Estados Unidos. Y el que conoce la historia de la nación americana sabe que eso es así. El racismo era patente en los Estados Unidos, incluso con el afroamericano. El que conoce la historia sabe que eso es así. Albizu Campos fue lacerado en ese contexto de racismo. Fue muy lacerado. Él había sido proamericano, orgulloso de la nación americana, estudió en estas universidades hasta sentir el racismo en el ejército, cuando entonces comenzó a formar parte de esta fuerza bélica de los Estados Unidos. Y él pues sintió esto, y ahí cuando regresa a Puerto Rico comenzó con este dolor y este resentimiento, y tomó parte en el ruedo político de Puerto Rico. Él es el tercer protagonista del siglo XX, de lo que es la independencia, desde Agua Ivana hasta él en Puerto Rico. Albizu Campos se casó con Irma, una venezolana, y comenzaron a trabajar fuerte. Tuvo muchos logros, atinó a muchas cosas, pero también tuvo desatino en esto de la azucarera con los Estados Unidos, etcétera. Hicieron huelga, hicieron movimientos que rindieron fruto. Pero Albizu Campos fue asesinado. Albizu Campos fue sacado de la ecuación, y una vez fuera de la ecuación, su mujer Irma comienza a hacer otras cosas, y allá pues los allegados de Albizu, del pueblo de Mayagüez, entre ellos Pereira, dividieron el partido. Comienza una división. Entonces llega, ya después de estos tres del siglo XX, llega un hombre que nació en el 1946 por allá, Gilberto Concesión de Gracia. Él comenzó entonces a trabajar con el partido, buscando nuevamente unificarlo en Puerto Rico, para seguir con todo esto que trae la independencia de Puerto Rico. Y comenzaron a trabajar con ellos. Ahora bien, uno de los argumentos y uno de los gritos de fuerza, de guerra, de campaña de este hombre era que había que trabajar con la democracia, que la democracia era necesaria, que el dolor en todo movimiento era injustificable y que se tenía que trabajar con la democracia.
no con el dolor y el sufrimiento de un pueblo. Dicho esto, quiero entonces retomar todo lo que había expuesto sobre todo el proyecto que ha estado trabajando Bad Bunny, donde estos hombres que se dicen independentistas en Puerto Rico solo han estado usándolo, una marioneta, un bobo útil, lo han estado utilizando. Y él pues entró en el juego y cayó en todo esto ruido político, porque aunque él sabe que lo han estado tratando de utilizar, él es un ganso. Si ustedes no entienden lo que es un ganso, en el contexto, en la jerga boricua, un ganso significa una persona avispada, un listo. Eso es un ganso. Y él es así. Y él pues se dejó usar para él usarlos también a ellos. Cuando su carrera iba en picada, él se metió de lleno para elevar su carrera. Y lo hizo, lo logró. Despuntó nuevamente una carrera que iba en picada, volvió de nuevo a subir. Aquí está el problema. Y esto es donde yo pues me molesto. Porque si una persona tiene talento, debe usar ese talento de una manera para honrar a un pueblo. Debe usar ese talento de una manera honesta para hacer con el pueblo una persona vertical y bueno, ganárselo de buena forma. El pueblo no se usa. No se usa el dolor de un pueblo. No se utiliza todo aquello que trae el orgullo patrio del puertorriqueño para hacer carrera independiente fuera de todo contexto político, pero fingiendo estar sufriendo por asuntos políticos, asuntos que marcan un pueblo. Se habla de la Junta Fiscal en Puerto Rico, que la Junta Fiscal fue impuesta, y los americanos que no saben lo que es la Junta Fiscal, aquellos amigos que no entienden. En el 2016 en Puerto Rico, el gobierno de los Estados Unidos impuso una Junta Fiscal en Puerto Rico por la deuda. Puerto Rico se endeudó de una manera atroz por los corruptos y los buscones de los tres partidos políticos puertorriqueños, PNP, Popular y el PIB. Los tres. El que menos ha robado de los tres, hay que ser honesto, ha sido el PIB, el Partido Independentista. Y es el menos que ha robado porque no le han dado la oportunidad de hacerlo. Si le dieran la oportunidad de hacerlo, no se roba la cabra ni la soga, se roba también el terreno. Aún así han entrado en el ruedo político, han estado en la Cámara y Senado engordando en un banco sentado sin hacer un mandado. Lo único que hacen en los tiempos de elecciones salir a las calles a gritar y a criticar que el Partido Popular y el Partido PNP y por ahí comienzan sus carreras, porque lo que están es trabajando para que le den el sueldo de 4 años y sentarse en el banco de nuevo a engordar sin hacer nada. Cuando impusieron la Junta Fiscal en Puerto Rico en el 2016, el presidente de los Estados Unidos impone 7 fiscales, 7 administradores directos, el presidente de los Estados Unidos. El gobernador de Puerto Rico puede poner un administrador de la Junta, un fiscalizador, pero ese es como el hombre en el ascensor. Usted sabe lo que es el hombre en el ascensor, el botón, que está parado en una esquina y todos llegan y él se queda ahí como una momia. Ese es el que impone el de Puerto Rico. Es injusto, yo lo sé, y yo estoy muy de acuerdo que eso es injusto. Pero se tiene que buscar por qué se han impuesto estos hombres en esta Junta Fiscal en Puerto Rico. Se imponen por las deudas, se imponen por el despilfarro, se imponen por toda la injusticia que está sufriendo Puerto Rico. El pueblo, el demo, lo sufre. Cuando vienen las elecciones es una cosa, pero en el diario vivir es otra. El puertorriqueño se adapta mucho al barrio, el puertorriqueño se adapta mucho al residencial, donde le da el gobierno todo. Cuando usted busca el sistema de política de Puerto Rico, es el mismo sistema de política de cualquier país comunista. El mismo, no tiene diferencia. Los comunistas, en los países comunistas, es el gobierno quien
pone todo, es el gobierno quien lo maneja todo. La luz, el agua, la renta de las casas, quienes viven y quienes no en estas áreas, le da su tarjeta para que pueda ir al hospital, tarjeta, seguro médico. Es el gobierno en los países comunistas los que hacen eso. Puerto Rico no es un país comunista, y pese a que no es un país comunista, Puerto Rico todavía vive así. Todavía Puerto Rico está en este tipo de gobierno. Un gobierno que todavía le está dando todo al pueblo, que todo el aparato se controla precisamente por el aparato, valga la redundancia, gubernamental, con el aparato del gobierno. Tiene un sistema de política igual al Partido Comunista, igual a los países comunistas. Y eso es una realidad. Es una realidad que todavía muchas personas de los que hablan, igual que el conejo malo, no han podido entender. Porque no entienden el ABC de lo que es la política puertorriqueña. No entienden el ABC de lo que es el Partido Independentista. No entienden lo que es el Partido Comunista. No entienden del comunismo ni del capitalismo. No saben absolutamente nada porque no leen. No es lo mismo usted coger 4 letras en un papel y hacer una canción que usted coger un libro, escudriñarlo para entenderlo. No es lo mismo. Y esa es la diferencia. Muchas personas se molestan, muchas personas se enojan. Yo no estoy criticando por hablarlo, por criticarlo, por tirar fango, por montarme en la ola. Yo estoy diciendo las cosas tal y como son. Que están molestos con el sistema de política de Puerto Rico, sí, eso es claro. Pero ninguno, al sol de hoy, ninguno. Y dígame usted si yo estoy mintiendo, si usted es puertorriqueño o es una persona cerca de la cultura boricua. Si yo miento, desmiéntame. Usted ha escuchado hablar del sistema político de Puerto Rico, que es como el sistema político de los comunistas. Desde hace años, décadas, con fondos federales, fondos de los Estados Unidos, pero es el mismo sistema comunista, es el mismo, no hay diferencia. El Partido Comunista en su sistema es el que está siempre controlándolo todo con el gobierno. Tarjeta de seguro para que vayan al hospital, les paga la renta, los mantiene, comienza a controlar todo. El pueblo depende completamente del gobierno. Ese es el sistema político de Puerto Rico, completamente. La mayoría, el 99% depende del gobierno. Y ese es el mayor problema de Puerto Rico. El problema de Puerto Rico no es que lo están desplazando, que se están yendo, como están planteando y como están utilizando al conejo malo para hacerlo creer. La juventud ya lo está creyendo. Usted ve que hasta salen llorando en estos videos virales que se viralizaron en las redes sociales. Mujeres llorando, jóvenes, y hablando. Que si no, ya están hablando hasta inglés en Puerto Rico, que yo fui a tal sitio. Y todas esas patrañas, porque han creído en ese juego, han caído en ese engaño. Pero usted pregúntele el modelo socialista, ¿cuál es? ¿Cuál es el modelo socialista en todos estos países comunistas? ¿Cómo trabaja el gobierno? Van a decirle 1000 cosas, pero no le van a decir que es igual al de Puerto Rico. Siendo Puerto Rico territorio de los Estados Unidos, siendo Puerto Rico uno de los territorios más allegados, más cerca que lo comparan con Washington, para entrar a ser otro estado en propiedad de la nación americana. Y todavía el puertorriqueño, la mayoría, no entiende eso. El sistema de gobierno de Puerto Rico es el mismo sistema de gobierno de los países comunistas, siendo un pueblo que recibe fondos federales, siendo una nación, una isla
que todavía tiene la ayuda federal de los Estados Unidos. Y ese es el gobierno. El PIB no habla de eso. Esta gente del PIB, de los independentistas, no hablan eso. No lo mencionan, se quedan callados y se ríen, se burlan a la espalda del pueblo. Esto es lo que trae que una junta fiscal llegue a Puerto Rico. La libertad que le dio la nación de los Estados Unidos, la nación americana, el pueblo de Puerto Rico, para trabajar con fondos federales, para levantar al pueblo, para crear empleo, para que tengan buenas viviendas, para que tengan buenas escuelas, para que el pueblo salga hacia adelante. Todos estos fondos fueron desviados y despilfarrados por los tres partidos. Porque no pueden decir que fueron dos, porque dos solamente han tenido gobernadores. Porque el PIB también ha tenido en la Cámara y en el Senado políticos que han estado sacando dinero de cada 4 años y después siguen año tras año del barril de tocino de los políticos. Es un negocio lucrativo para ellos. Y gente como el Conejo Malo y como el idiota de René Calle 13 han caído en ese juego y se han prestado sin entender el ABC de lo que está sucediendo en la clase política puertorriqueña desde hace décadas. Los Estados Unidos le ha dado a Puerto Rico la libertad para que Puerto Rico haga una estructura política y Puerto Rico dirija la rienda del pueblo por su propia forma de ser como hispano, como boricua, sin que venga como fue en el pasado, que un gobernador de los Estados Unidos, anglosajón americano, gobernó la isla. Lo sacaron, no estuvieron de acuerdo, se fue. Y entonces empezaron estos partidos políticos a organizarse para regir ellos el destino del pueblo. Estados Unidos le dio el ok, dijo, está bien, háganlo. Nosotros les vamos a dar fondos para que ustedes se desenvuelvan, creen empleo, breguen con la educación y continúen este desarrollo de la infraestructura de Puerto Rico. No lo supieron hacer. No fueron los gringos, fueron los mismos puertorriqueños. 3 partidos políticos, los que entraron en un despilfarro y en una corrupción rampante, que hoy en día tenemos todavía una junta fiscal donde el presidente de los Estados Unidos impone 7 fiscalizadores y Puerto Rico solamente el gobernador puede imponer uno, que es un botón, como dije, del ascensor, que está Paraguay, no tiene voz ni voto. ¿Por qué pasa esto? ¿Acaso fueron los americanos los culpables? No. Fuimos nosotros los puertorriqueños los que despilfarramos el dinero. Y me estoy incluyendo en este contexto como boricua, para que lo entiendan. El puertorriqueño es el responsable del despilfarro de todo el dinero que llegó a Puerto Rico de fondos federales, que hoy tiene a Puerto Rico reo de una junta fiscal para que pueda pagar el despilfarro. Todo ese dinero viene siendo un préstamo. Y todo ese dinero se despilfarró, se desapareció. Entonces tienen que poner esta junta fiscal para que se enderecen las finanzas del partido, del pueblo puertorriqueño, debo decir, y que entonces se pueda trabajar nuevamente desde cero, como se había hecho desde un principio antes del despilfarro. Pero no hay voluntad. Lo que hay es una clase política rapaz. Pero eso no es lo que le hablan al pueblo. Lo que le hablan al pueblo es que el partido PNP es un partido ladrón, que el Partido Popular es otro partido ladrón, que tenemos que ser independentistas porque nos están quitando la playa, porque nos están quitando el campo, porque nos están desplazando, están mandando a millones de puertorriqueños. Ahí salió Cancela hablando, Marín, hablando de que no, se fueron tal año, se fue más de 1 millón de puertorriqueños porque los gringos se metieron a Puerto Rico ahora a comprar todo. Eso es una mentira. En el 2018, que fue el año también que yo llegué a los Estados Unidos, todos saben que la única persona que desplazó, y digo persona por decirlo de una manera metafórica, que desplazó al puertorriqueño se llama María. El huracán María
fue el que hizo que millones de personas, casi 2 millones, salieran de Puerto Rico. Se fueron, porque el huracán María arrasó con todo Puerto Rico. Salieron y están en Miami, están en Nueva York, están en Filadelfia, están en Chicago, están en California. Fue María, no fue el gringo. Se llama María. Ese es su nombre, María. El huracán María. Pero como que el puertorriqueño tiene memoria corta y se olvida de eso. El desplazamiento no vino porque el gringo llegó. El gringo está hace más de 100 años en Puerto Rico, dándole fondos federales para que pueda ponerle zapatos a los niños y enviarlos a las escuelas, para que en las escuelas puedan poner una bandeja para que los niños de la clase pobre puedan almorzar. Porque los políticos puertorriqueños son unos ladrones. Los políticos puertorriqueños lo único que han estado es pendientes a llenarse los bolsillos, ellos, y ayudar a su familia y su parentela, y el pueblo que breguen con lo que puedan. Esa es la realidad de Puerto Rico. Pero no es la realidad que te pinta la lírica del Conejo Malo. El Conejo Malo te pinta una lírica que en el arte es una obra maestra. Como todo, yo soy escritor. Tengo 9 libros publicados y un libro de teología y apologética. Y estas novelas que yo he publicado son ficción. Y en la ficción se pintan bonitas, pero es ficción. Lo que el Conejo Malo ha hecho es ficción. Una ficción que ha vendido como una verdad. Y millares lo están creyendo. Se viralizó en las redes sociales. Usted ve mujeres llorando. Usted ve personas, ay, pero bendito. Pero es que lo que le están vendiendo no es real, es una ficción. La realidad se tiene que indagar, se tiene que buscar. Que Puerto Rico necesita una clase política buena, yo estoy 100% de acuerdo. Han habido políticos buenos en Puerto Rico, muy buenos, créame. Déjeme decirle algo como una anécdota. Cuando yo me encontraba preso, que yo siempre lo digo, yo estuve preso 32 años y medio, en todo este tirijal en las cárceles, los motines, las protestas por el maltrato y por la pobre manera de tratar al preso, llegó un hombre. Después de todas las cosas atroces que pasaron en las cárceles, que se destruyeron cárceles, se quemaron cárceles, por ejemplo, en el gobierno Popular, el Partido Popular, en el gobierno donde tuvieron una persona que se conocía, que fue también de los bomberos, fue el que dirigió la fuerza de los bomberos, fue policía, director de la policía, Collazo, Jorge Collazo. Y llegó Mercedes Otero y Jorge Collazo. En esos gobiernos populares se quemaron cárceles, se destruyeron las protestas. Pero años después llega un hombre de ese mismo Partido Popular que se conoce como Víctor Rivera, un hombre que fue juez, esposo de una de las primeras actrices de Puerto Rico, Gladys Rodríguez, una mujer muy amada por el pueblo de Puerto Rico, una dama, que nadie puede hablar absolutamente nada negativo de ella en Puerto Rico, una dama muy amada, muy querida. Este hombre que era juez, dejó de ser juez y aceptó entrar como administrador de corrección para trabajar con el problema en las cárceles de Puerto Rico. Víctor Rivera, un hombre vertical, un hombre recto. Y este hombre comenzó a hacer la diferencia, a hacer el cambio en las cárceles. Los presos, que es muy raro, y se lo digo yo, que estuve 32 años y medio preso, fui un hombre disoluto, que se llega a apreciar a un administrador o a una administradora de corrección. Los presos apreciaban a ese hombre. Ese hombre llegaba a las cárceles, visitaba las cárceles, se quitaba la chaqueta y comenzaba a jugar baloncesto con los presos. Antes de hablar, antes de hacer cualquier cosa, empezaba a jugar baloncesto con los presos, como si fuera un preso más. Pero un hombre honesto,
No que estaba haciendo un teatro, sino que era así realmente. Y usted sabe lo que hicieron, lo removieron. Lo vieron como un obstáculo. Hasta eso llegan los tentáculos de la corrupción. Cuando los hombres honestos tratan de sacar la cara y hacer la diferencia, se asustan. Comiencen a correr de un lado a otro como las cucarachas cuando usted levanta un panel en una casa vieja. Esto es un ejemplo de lo que está sucediendo en Puerto Rico realmente. No se trata de que los americanos se hayan metido a Puerto Rico y los estén desplazando. Eso es una mentira. En Puerto Rico nosotros hemos vivido hace más de 40 años, por decirlo así, estoy siendo corto, con los dominicanos, entre otras comunidades como cubanos, etcétera. Pero menciono los dominicanos porque es la comunidad más grande de personas que llegan de otras naciones a vivir a Puerto Rico. Ellos han comprado bodegas, han comprado casas, han comprado cuanto terreno y vivienda usted se pueda imaginar. Lugares como en donde yo nací, Río Piedra, Puerto Rico, que usted caminaba por la plaza de Diego, el que sabe de lo que estoy hablando, sabe. Y eso usted no podía ni caminar de tanta gente que habían ahí desplazándose de un lado a otro. La plaza de Diego a diestra y siniestra eran tiendas, comercios. Vendían de todo. Hasta en las orillas de la carretera le vendían pollitos pintados a colores. Era un lugar de comercio, de mercado. Los mercaderes tenían ahí su día a día. De ahí ellos llevaban su dinero a sus casas y era un lugar de verdaderamente admirar. La plaza de Diego en Río Piedra. Hoy, desde hace unas décadas, la plaza de Diego en Río Piedra, todo fue comprado por los dominicanos. Todo. Usted lo busca hasta donde estaba el cine, Matencio, etcétera, que eran 3 cines, todo es de los dominicanos. Las bodegas, los cines, todo, los complejos de apartamentos. Usted va a la avenida Universidad, cerca de la Universidad de Puerto Rico, por eso le dicen la avenida Universidad, del recinto de Río Piedra. Todos esos hospedaderos donde se hospedan los estudiantes que llegan de la isla de Puerto Rico a estudiar en el área metropolitana, también son de dominicanos. Así que si vamos a hablar de un desplazamiento, estaríamos entonces también diciendo los dominicanos nos desplazaron. Y es patente, ellos están ahí. Usted camina por las calles de Puerto Rico y usted no se topa con un gringo bebiéndose una cerveza, usted no se topa con un gringo atendiendo, despachando en una bodega, pero sí se topa con un dominicano. Usted va, por ejemplo, caminando por el residencial, usted se sienta a fumarse, si usted fuma, un cigarrillo, y el que se acerca a usted a pedirle fósforo o a pedirle que le preste el lighter, no es un gringo, es un dominicano. Así, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desplazamiento? Entonces, te dicen, no, pero es que cuando llegan dominicanos, llegan de otros países de América Latina, llegan a convivir con nosotros y están compartiendo con nosotros y están ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que hablan del gringo? Dicen que el gringo llega y compra los hoteles. ¿Quién compró 3 monjitas en Puerto Rico? Una de las instituciones donde venden de la lechería, donde le venden el contén de leche, el galón de leche, etcétera, tradicionalmente en Puerto Rico. Son de Perú, no son de Estados Unidos. Cuando usted comienza a buscar quiénes son los dueños de estos hoteles que están en Puerto Rico, no son gringos, son de Europa, Asia. Entonces usted sigue buscando y usted se da de cuenta del engaño, de la patraña, de cómo han estado utilizando al pueblo, engañándolo, hablando de este desplazamiento, no solamente por aquella mujer que desplazó millones de Puerto Rico llamada María, el huracán María, sino desde antes. Todo esto es patraña.
Entonces nosotros tenemos que lidiar con eso. Cuando yo pongo a mis espaldas esa portada de este libro, Fidel Castro, la biografía a dos voces, por Ignacio Ramonet, es porque quiero llevarle el mensaje de que usted tiene que leer, usted se tiene que documentar. Usted no puede permitir que lo engañen. Usted no puede permitir que la muda, un ídolo del género urbano, sea el cabestro que le pongan a usted como si usted fuera una bestia y lo dirijan. No permita eso. Usted tiene que utilizar su conciencia. Usted tiene que utilizar su mente. El hombre que no lee, la mujer que no lee, está propenso a que cualquier payaso que venga con cualquier cosita bonita al oído lo engañe. Pero cuando usted se mete a leer, cuando usted se documenta, usted se da cuenta que solo son payasos, que solo son idiotas, como lo es el Maduro, Nicolás Maduro, como lo es aquel otro estúpido en Cuba. Son unos idiotas. Pero cuando el hombre o la mujer se ñangota, solamente escuchar, no buscan instruirse, le ponen cabestro como las bestias y los dirigen. Usted habla de libertad, pero usted no sabe lo que es libertad. Usted habla de que Puerto Rico necesita ser libre, que necesita el independentismo para ser libre, pero usted no sabe lo que es libertad. Porque usted está siendo utilizado, usted está siendo dirigido. Y eso no es libertad, eso es ser soyugado. La libertad la trae la conciencia de cada ser humano, no importa el lugar donde usted se encuentre. Le da la libertad porque tiene el derecho, como libre pensador, de tomar sus propias decisiones sin que nadie se le meta en la cabeza a decir esto es blanco o es negro. Usted lo puede distinguir por usted mismo. Nosotros tenemos en Puerto Rico una isla muy hermosa. La situación de Hawái en comparación a Puerto Rico son dos cosas distintas. Hemos visto, yo sé que usted también, personas haciendo videos, hablando, tratando de explicar qué fue lo que pasó con Hawái, para llevarlo en el contexto de lo que el conejo malo, inducido por idiotas que se dicen ser independentistas en Puerto Rico, que como digo, son unos buscones políticos, han estado trayendo y están fuera completamente de contexto, están fuera de foco completamente. Son dos situaciones muy distintas. Puerto Rico, Estados Unidos sí lo trajo. Mire, cuando Estados Unidos era un imperio, créame, no solamente se trajo a Puerto Rico y a Cuba, se los quitó a España. Cuando Estados Unidos era un imperio, era invasor, pero de una manera que usted no tiene idea. Eran los tiempos de las invasiones, no solamente de los Estados Unidos, de aquel que también habla tanto que todavía parece que esa pulga sigue mordiéndolo, a Rusia. Tan invasor fue que construyó un imperio que se conocía como la Unión Soviética. Existía la batalla, la guerra en el oriente entre Japón y China, bregando con todo esto de las islas también que se constituían en botín de guerra. Si vamos a hablar de los imperios, no vamos nunca a entender lo que realmente pasa hoy en día. El tiempo cambia, el tiempo va trayendo cambios que se conocen como evoluciones también en el sistema político, en el demon, en el pueblo. Todo va cambiando. Los Estados Unidos dejó de ser como otros imperios, imperialistas, que llegaban y a la cañona, salte, que esto es mío y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Mire, yo soy republicano y le voy a decir algo. Una cosa que yo escuché hace poco me recordó más a mí el tiempo del imperialismo de los Estados Unidos.
un comentario que hizo Donald Trump. Y yo apoyo a Donald Trump, lo he apoyado desde su primer cuatrenio, pero me trajo solamente cuando habló del canal de Panamá. Eso me molestó, porque lo que él expuso fue como meterse a la cañona, y eso está mal. Entendemos que la preocupación de los Estados Unidos en ese contexto con el canal de Panamá es porque China está pasando barcos y están escondiendo otras cosas en barcos que están pasando como de materia prima. Hace ya como 2 años atrás detuvieron unos barcos que salían, también cruzaban y llevaban también armas, misiles, etcétera, cuando la estaban camuflajeando con materia prima. Todo eso lo entendemos, pero las expresiones a veces nos llevan a nosotros, a los que hemos leído y que conocemos estos temas, como que eso es más un tono de dictador, es un tono más de imperialista, de conquistador, a la cañona. Eso era Estados Unidos hace más de 100 años. Cambió la retórica, cambió la política, como todas las naciones. Todo el sistema cambió. La situación del canal de Panamá pues está trayendo de nuevo un poco de tensión por asuntos que realmente son de relevancia, son muy importantes. Ese canal lo han estado usando para pasar la arma, y ya se cogieron, como dije, hace como 2 años, yo me acuerdo, unos barcos pasando armas, de hecho iban para Cuba. Y eso es lo que está trayendo todo esto. Ahora bien, volvemos a Puerto Rico. La situación en Puerto Rico es muy distinta. Todo lo que se está vendiendo, mire, yo si Bad Bunny, el conejo malo, se mantuviese fuera de todo este lío de Puerto Rico, yo le puedo decir a usted que no solamente es un ganso, un listo, sino que, bueno, ha sabido mercadearse, ha sabido hacer un buen marketing, y eso es admirable en el contexto de arte, artista. Pero en las aguas donde lo metieron y donde lo están cogiendo por cuello y lo zambullen y lo vuelven y lo suben, y él se está dejando porque le está sacando también partido, es peligroso. No para él, sino para mi gente boricua. Puerto Rico es un país que tiene que empezar a despertar y entender cuál es el verdadero problema. Utilizan la Junta Fiscal, utilizan todo tema, todo lo que se le ocurra para envolver al pueblo y levantarlo. Y que si vamos ahora a independizarnos, que vamos a hacer boicot, que vamos a hacer esto, y comienzan a hablar idioteces en las redes sociales, sin entender verdaderamente lo que está sucediendo. El pueblo puertorriqueño necesita ponerse de pie, necesita organizarse, necesita entrar en un consenso donde puedan elegir un buen partido político, partido del pueblo, que realmente representa a Puerto Rico. Las alianzas que se han estado haciendo, eso son alianzas basura. Eso de que si vamos a hacer una alianza que se han estado uniendo con el Partido Independentista, es más de lo mismo. Puerto Rico tiene que empezar a organizarse. Puerto Rico tiene que empezar a buscar hacer consenso, no solamente con los boricuas de la isla. Hay más boricuas fuera de la isla, en los Estados Unidos, que en Puerto Rico. Y si usted va a hacer consenso solamente con los boricuas que empiezan a envolver masa en Puerto Rico, va a seguir en lo mismo. Va a seguir en el mismo círculo vicioso. Usted tiene que contar también con sus hermanos boricuas que están también en la diáspora. El pueblo de Israel ha sobrevivido miles de años de persecución. Ha sobrevivido genocidio. ¿Sabe por qué? Porque siempre está contando primeramente con la diáspora judía, con los que están afuera. El puertorriqueño tiene que aprender eso. La diáspora puertorriqueña es más que los que están en la isla. Son más millones fuera de puertorriqueños, fuera de la isla, que en la isla.
Si usted quiere organizar un buen partido político, sea para definir el futuro de Puerto Rico en la dirección que sea, usted tiene que contar con la diáspora. Usted no permita nunca que indispongan a sus hermanos de la diáspora, porque ese es el objetivo primario de los independentistas de cartón en Puerto Rico. Separar a Puerto Rico, al boricua, de sus hermanos en la diáspora. Si Puerto Rico se queda aislado de la diáspora, son más fáciles de manejar para todos estos buscones. Si Puerto Rico se organiza en un consenso, contando con la diáspora puertorriqueña que está fuera de la isla, que son millones, pueden llegar a un consenso y pueden construir y pueden formar un partido político verdadero, responsable, que pueda levantar la isla de Puerto Rico y pueda ayudar verdaderamente al ciudadano de a pie. Pero no pueden permitirle a estos charlatanes, a estos buscones, que separen a Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico, de la diáspora. Por eso le traigo como una analogía al pueblo de Israel, que siempre ha vivido y siempre ha contado con la diáspora judía, es decir, todos los que están fuera del territorio de Israel, y ellos han sido, desde los Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, los que han podido levantar a Israel, siendo Israel tan pequeño en el Medio Oriente, tan pequeño como un centavo al lado de islas grandes, de naciones grandes, y se ha mantenido poderosa y respetable. Una diáspora fuerte, firme y comprometida, porque son una sola nación, no importa si están dentro de Israel o fuera. El puertorriqueño tiene que aprender eso. El puertorriqueño tiene que entender eso. El puertorriqueño no puede permitirle, no debe permitirle a nadie que lo separe de la diáspora puertorriqueña, porque todos somos puertorriqueños, somos hermanos. Y si usted permite eso, usted está permitiendo que lo amarren. Está permitiendo que lo amarren y lo dejen solo a la merced de todos estos lobos rapaces, sin que lo puedan ayudar. ¿Usted entiende de lo que yo le estoy hablando? Pásela bien, Dios los bendiga.